En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oficio de lectura correspondiente al viernes de la quinta semana de Cuaresma. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invitatorio. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Señor, tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Himno. Llorando los pecados tu pueblo está, Señor, vuélvenos tu mirada y danos el perdón. Seguiremos tus pasos camino de la cruz, subiendo hasta la cumbre de la Pascua de luz. La Cuaresma es combate, las armas, oración, limosnas y vigilias por el reino de Dios. Convertid vuestra vida, volved a vuestro Dios, y volveré a vosotros, esto dice el Señor. Tus palabras de vida nos llevan hacia ti, los días cuaresmales nos las hacen sentir. Amén. Versículo. Convertíos al Señor vuestro Dios, porque es compasivo y misericordioso. Primera lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, si la perfección hubiese venido por el sacerdocio levítico, pues en él se fundaba la legislación del pueblo, ¿qué necesidad había de suscitar otros sacerdotes según el rito de Melquisedec y no según el rito de Aarón? Cambiado el sacerdocio, necesariamente se cambió también la ley. Pues bien, aquel de quien dice estas cosas la Escritura pertenece a una tribu distinta de la de Leví, y de ella nadie se consagró nunca al altar. Todo el mundo sabe que nuestro Señor nació de la tribu de Judá, de la que nada dijo Moisés referente al sacerdocio. Y esta sustitución de la ley es todavía más evidente si surge otro sacerdote según el rito de Melquisedec, que ha sido constituido tal no por una ley de prescripción carnal, sino por el poder de una vida indestructible. Así Dios afirma de él: tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Y así queda abrogada la ordenación anterior por razón de su ineficacia e inutilidad, pues la ley no llevó nada a su perfección, ya que no era más que una introducción a una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. Y este sacerdote no fue constituido sin juramento por parte de Dios. Aquellos lo fueron sin juramento, pero éste fue constituido con juramento, pronunciado por aquel que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Así Jesús se hace fiador de una alianza mucho más excelente que la primera. Y mientras aquellos fueron constituidos sacerdotes en gran número, porque la muerte les impedía perdurar en su sacerdocio, éste, como permanece para siempre, tiene un sacerdocio eterno. De aquí que tiene poder para llevar a la salvación definitiva a cuantos por él se vayan acercando a Dios, porque vive para siempre para interceder por ellos. Y tal era precisamente el sumo sacerdote que nos convenía, santo sin maldad, sin mancha, excluido del número de los pecadores y exaltado más alto que los cielos. No tiene necesidad, como los sumos sacerdotes, de ofrecer víctimas cada día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo.
Esto lo hizo una vez por todas, ofreciéndose a sí mismo, y es que la ley constituyó sumos sacerdotes a hombres sometidos a fragilidad. En cambio, la palabra de aquel juramento posterior a la ley constituyó al Hijo sumo sacerdote perfecto para siempre. Fin de la lectura. Responsorio. Cristo no se dio a sí mismo la gloria del sumo sacerdocio, sino que la recibió de aquel que le dijo: Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Los sacerdotes de la antigua ley fueron constituidos sin juramento, pero Jesús fue constituido con juramento pronunciado por aquel que le dijo: Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Segunda lectura del Tratado de San Fulgencio de Ruspe, obispo, sobre la regla de la verdadera fe a Pedro. En los sacrificios de víctimas carnales que la Santa Trinidad, que es el mismo Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, había exigido que le fueran ofrecidos por nuestros padres, se significaba ya el don gratísimo de aquel sacrificio con el que el Hijo único de Dios, hecho hombre, había de inmolarse a sí mismo misericordiosamente por nosotros, pues según la doctrina apostólica se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor. Él, como Dios verdadero y verdadero sumo sacerdote que era, penetró por nosotros una sola vez en el santuario, no con la sangre de los becerros y los machos cabríos, sino con la suya propia. Esto era precisamente lo que significaba aquel sumo sacerdote que entraba cada año con la sangre en el santuario. Él es quien en sí mismo poseía todo lo que era necesario para que se efectuara nuestra redención. Es decir, Él mismo fue el sacerdote y el sacrificio. Él mismo fue Dios y templo, el sacerdote por cuyo medio nos reconciliamos, el sacrificio que nos reconcilia, el templo en el que nos reconciliamos, el Dios con quien nos hemos reconciliado. Como sacerdote, sacrificio y templo, actuó solo porque aunque era Dios quien realizaba estas cosas, no obstante las realizaba en su forma de siervo. En cambio, en lo que realizó como Dios, en la forma de Dios, lo realizó conjuntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Ten pues por absolutamente seguro y no dudes de modo alguno que el mismo Dios unigénito, Verbo hecho carne, se ofreció por nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor, el mismo cuyo honor, en unidad con el Padre y el Espíritu Santo, los patriarcas, profetas y sacerdotes ofrecían en tiempo del Antiguo Testamento sacrificios de animales, y a quienes ahora, o sea, en el tiempo del Testamento Nuevo, en unidad con el Padre y el Espíritu Santo, con quienes comparte la misma y única divinidad, la Santa Iglesia Católica no deja nunca de ofrecer por todo el universo de la tierra el sacrificio del pan y del vino con fe y caridad. Así pues, en aquellas víctimas carnales se significaba la carne y la sangre de Cristo, la carne que Él mismo sin pecado como se hallaba había de ofrecer por nuestros pecados y la sangre que había de derramar en remisión también de nuestros pecados. En cambio, en este sacrificio se trata de la acción de gracias y del memorial de la carne de Cristo, que Él ofreció por nosotros, y de la sangre que siendo como era Dios derramó por nosotros. Sobre esto afirma el bienaventurado Pablo en los Hechos de los Apóstoles: Tened cuidado de vosotros y del rebaño que el Espíritu Santo os ha encargado guardar como pastores de la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Por tanto, aquellos sacrificios serán figura y signo de lo que se nos daría en el futuro. En este sacrificio, en cambio, se nos muestra de modo evidente lo que ya nos ha sido dado. En aquellos sacrificios se anunciaba de antemano al Hijo de Dios que había de morir a mano de los impíos. En este sacrificio, en cambio, se le anuncia ya muerto por ellos, como atestigua el apóstol al decir: cuando nosotros todavía estábamos sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos, y añade: cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Fin de la palabra. Responsorio.
A vosotros que antes estabais enajenados y enemigos en vuestra mente por las obras malas, ahora Dios os ha reconciliado en el cuerpo de carne de Cristo mediante la muerte, presentándoos como Él, como santos sin mancha y sin falta. Dios ha propuesto a Cristo como instrumento de propiciación por su propia sangre y mediante la fe, presentándoos ante Él como santos sin mancha y sin falta. Oremos. Perdona las culpas de tu pueblo, Señor, y que tu amor y tu bondad nos libren del poder del pecado al que nos ha sometido nuestra debilidad. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios.